Asimetría. Estábamos en el tema de medidas de concentración, asimetría, kurtosis. Nos faltaba entrar a kurtosis. Seguimos con kurtosis entonces. ¿Cuál es el concepto de kurtosis? Ahí está. Coeficiente de kurtosis. ¿Qué es lo que hace? Mide el grado de deformación, en este caso, kurtosis vertical, dice. La simetría mide el grado de deformación horizontal, ¿no? Si los datos se desvían a la derecha, si se desvían a la izquierda, eso era simetría. Ahora, kurtosis está mostrando cómo se deforman los datos hacia arriba o hacia abajo. Para eso sirve. Van a tener tres casos. Van a tener que si kurtosis es mayor que 0.26, ustedes van a concluir la distribución de frecuencias es de tipo leptocúrtica. Si kurtosis tiende más o menos es igual a 0.26, ustedes van a concluir la distribución de frecuencias es de tipo mesocúrtica. Si kurtosis, el coeficiente de kurtosis les da menor que 0.26, ustedes concluyen que la distribución de frecuencias es de tipo platicúrtica. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos leptocúrtica? Leptocúrtica, los datos significa que se van apuntando hacia arriba. Fíjense, las barras están creciendo hacia arriba. Y cuando es mesocúrtica es como la distribución normal, como la campanita. Como la campanita tiene datos a la izquierda y datos a la derecha por igual. Datos pequeños y datos grandes tienen las mismas cantidades, quiere decir. Y cuando es platicúrtica, entonces la amplitud se va ensanchando. La amplitud del límite inferior al límite superior se va ensanchando. Es grande la amplitud, quiere decir. Entonces, van a tener tres tipos de resultados. Para saber qué tipo de distribución, cuál de estas tres distribuciones están trabajando, ustedes van a utilizar el índice de Bowley. Y Bowley trabaja kurtosis en base a cuartiles y percentiles. ¿Está bien? Kurtosis va a ser igual, dice entre paréntesis, al cuartil 3 menos el cuartil 1 dividido entre 2. Todo dividido entre el percentil 90 menos el percentil 10. Con este indicador, otra vez, kurtosis si es menor a 0.26, ustedes van a decir que la distribución es de tipo leptocúrtica. Si su resultado tiende a 0.26, ustedes concluyen la distribución es de tipo mesocúrtica, ¿no? El segundo caso, este caso. Si kurtosis es mayor que 0.26, van a decir la distribución es platicúrtica, es ancho, quiere decir la amplitud. Nada más. Entonces, en el formulario necesitamos saber de dónde salen los cuartiles y de dónde salen los percentiles. Los cuartiles y percentiles sale de la mediana. Ya utilizamos la mediana en el tema 3, medida de tendencia central, de la mediana para datos agrupados. Entonces ahí tenemos la mediana para datos agrupados, donde en la fórmula ME mediana es igual al límite inferior en el intervalo J, quiere decir, de acá le vamos a poner J, no es límite inferior, en J le vamos a poner, ahí para que se acuerden, en la línea J quiere decir, CJ es la amplitud de intervalo, F mayúscula J menos 1 significa frecuencia absoluta ascendente en el intervalo anterior a J. F minúscula de J significa frecuencia absoluta en el intervalo J. Todo esto ya lo sabíamos leer, pero igual vamos a volver. ¿Qué hacemos cuando aplicamos la formulita de la mediana? Dijimos, siempre antes de aplicar la fórmula tenemos que encontrar a qué le estamos llamando la línea J.
Para saber dónde está la línea J, aplicamos un pedacito de la fórmula n sobre 2, lo que tienen ahí, n entre 2, ¿no es cierto? Entonces es igual en la tabla de datos, 30 datos en total de los salarios sobre 2, 15. Y buscaban un valor mayor que 15 en F mayúscula. A eso le llamábamos J. ¿Está bien? Así salía. Entonces, esta mediana le vamos a aplicar a los cuartiles primero. ¿Y cómo va a ser los cuartiles? Fíjense, los cuartiles dividen la información en 4 partes iguales, se está diciendo. Quiere decir, si ustedes calculan el cuartil 1, están calculando el promedio para el 25% de los datos. Si calculan el cuartil 2, están calculando el promedio para el 50%, quiere decir. Si les pide calcular el cuartil 3, ustedes están calculando el promedio para el 75% de los datos. Si les piden calcular el cuartil 4, están calculando para el 100% su promedio, quiere decir. ¿Está bien? Entonces, Q significa cuartil, I puede ser 1, I puede ser 2, 3 o 4. ¿No? Hay 4 cuartiles. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4 quiere decir. Su fórmula sigue siendo como la mediana. Límite inferior más amplitud en el intervalo J. Lo que va a variar es el I. Le van a multiplicar I por N. En la mediana era N sobre 2. Ahora el I, ustedes para ver qué cuartil le están pidiendo, si es cuartil 1, si es cuartil 2, si es cuartil 3, eso significa el I. Y como el cuartil divide sobre 4, entonces divide la información en 4 partes iguales, de ahí viene ese 4. Menos la frecuencia acumulada anterior a la línea J, sigue siendo lo mismo de la mediana. Todo dividido sobre F minúscula, frecuencia absoluta en la línea J. ¿No es cierto? Sigue siendo la mediana. Lo que va cambiando es este I sobre 4. Lo mismo para los percentiles. Los percentiles dividen la información en 100 partes iguales. El I va a ir desde el 1 hasta el 100. Pueden calcular percentiles para el 12%, 15%, 17%, 20%, 30%, 47%, 99%. Eso está indicando los valores que puede tomar PI. En la formulita, otra vez, solamente cambia I sobre N, y ahora el percentil, como divide en 100 partes iguales, entonces sobre 100. Pero la fórmula sigue siendo la mediana, sigue viniendo de la mediana. Como si fuese la mediana, lo vamos a aplicar estas dos formulitas. Y hay otra fórmula del cuarto momento, kurtosis, pueden medirlo con el cuarto momento, que es igual a la sumatoria de xi menos la media aritmética. Esto es al cuarto momento por f de i. Esta fórmula de ahí está mal. F de i sería por f de i y le borramos acá la f de i. Así sería. Sumatoria de xi menos la media al cuarto momento por f de i sobre n, dividido sobre la desviación estándar de x elevado al cubo, quiere decir. Esta fórmula no la van a aplicar porque aparece notación científica en sus calculadoras, solo se van a confundir. Entonces nosotros vamos a utilizar los cuartiles y los percentiles que ustedes ya saben aplicar la mediana. Sin embargo, si calculan el cuarto momento, saben leer notación científica, entonces está diciendo que con este indicador los cuartiles, kurtosis, cuando es mayor que 3, ustedes dicen la distribución es de tipo leptocúrtica. Si kurtosis es igual a 3, tiende a 3, ustedes dicen la distribución de frecuencias es de tipo mesocúrtica. Si kurtosis es menor que 3, ustedes dicen la distribución es de tipo platicúrtica. Entonces, nosotros nos quedamos con los cuartiles y percentiles. Vamos a seguir con el ejemplo que tenemos de los salarios. Ahí sigue siendo el mismo cuadro. Límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa,
XY por F de I para calcular la media aritmética y la frecuencia acumulada. Esto es lo que nos interesa, la frecuencia acumulada para encontrar la línea J. Entonces, para este cuadrito ponemos nuestro formulario de kurtosis otra vez. Solo en estadística están aprendiendo a leer la fórmula. Si van siguiendo la lectura de la fórmula, van calculando por partecitas. Todo lo demás son operaciones básicas de resta, división, multiplicación, etc. Entonces, en el numerador nos está diciendo calculemos el cuartil 3 y el cuartil 1. Nos copiamos la fórmula de cuartiles. ¿Está? El cuartil I, subíndice I, es igual al límite inferior más la amplitud del intervalo J, que multiplica a I por N sobre 4, menos la frecuencia acumulada en el intervalo anterior a J, sobre la frecuencia absoluta en la línea J. Queremos calcular el cuartil 3 de la fórmula, el cuartil 3, la primera partecita. Antes de aplicar la fórmula, aplicamos lo que decía. Primero tenemos que encontrar un pedacito de la fórmula, I por N sobre 4 en este caso. De la fórmula, este pedacito, como en la mediana, lo mismo está funcionando. Aplicando I por N sobre 4, como dice cuartil 3, el I es 3. N, el total de datos 30, ahí tiene. Sobre 4 dice, 3 por 30 sobre 4 da 22.5. El resultado, 90 sobre 4 da 22.5. Tenemos que buscar un valor mayor que 22.5 en la frecuencia ascendente, dice. Ascendente, en la mayúscula quiere decir. ¿No? Ascendente, frecuencia absoluta ascendente, es la F mayúscula. Entonces, en la mayúscula nosotros, mayor que 22.5 es 26. Esa es la línea J para nosotros. ¿Está bien? Ahí le vamos a poner la línea J. Entonces, arriba va a ser J menos 1 y abajo J más 1 si quiere. Pero la línea de trabajo es la línea de 26. Ahí ya aplicamos nuestro formulario. Límite inferior en el intervalo J, dice. LI es inferior, J en el intervalo J. Así lo van a entender. Entonces, límite inferior en el intervalo J en la línea de 26, 52. De ahí está saliendo 52. Más la amplitud en la línea J. En la línea J, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, 14. 66 menos 52, 14. Todo eso multiplica I por N sobre 4, ya lo han calculado acá abajo, 22.5. 22.5. Menos, dice el formulario. Frecuencia acumulada, frecuencia ascendente en la línea anterior a J, quiere decir ese menos 1. Entonces, en F mayúscula, en la línea J anterior va a ser 18. 18. De ahí está saliendo el 18. Cierran paréntesis, ese pedacito del paréntesis, dividido, dice. F minúscula en la línea J. F minúscula en la línea J. La línea J es la línea de 26. F minúscula, 8. De ahí está saliendo el 8. Entonces ustedes buscan la diferencia, 22.5 menos 18 dividido entre 8, multiplican por 14 los resultados. A ese resultado le suman más 52, da 59.87. Ya tenemos el cuartil 3 en el formulario. Ahora tenemos que encontrar el cuartil 1. Entonces ponemos nuestro formulario para el cuartil 1, otra vez, ¿no? Este es nuestro formulario. Antes de calcular el cuartil 1, otra vez un pedacito de la fórmula. I por N sobre 4. Eso es lo que calculamos. I por N sobre 4. Como dice el cuartil 1, el I vale 1. N 30 sobre 4. 1 por 30 sobre 4. 30 entre 4, 7.5. Nos buscamos un valor mayor a 7.5 en la F mayúscula. En la F mayúscula, mayor a 7.5 es 11. Esa es la línea J. ¿Está bien? Esa es la línea J. Y el otro es J menos 1. Ya podemos aplicar la formulita. Dice, límite inferior, cuartil 1 es igual al límite inferior en la línea J. En la línea J es 11 para nosotros. Entonces, el límite inferior, 24.
De ahí está saliendo el 24. La fórmula dice más CJ, la amplitud en la línea J, dice. Entonces, la amplitud en la línea de 11, la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior, 14. De ahí está saliendo el 14. La fórmula dice I por N sobre 4, ya lo han calculado, vale 7.5. 1 por 30 sobre 4, 7.5. Eso es lo que estamos reemplazando, 7.5. La fórmula dice menos la frecuencia acumulada en la línea anterior a J. La línea J era esto de acá, donde está el 11. El anterior, F mayúscula, anterior a J es 7. De ahí está saliendo el 7. Todo ese pedacito dividido, la fórmula dice F minúscula en la línea J. La línea J es la línea donde está el 11, F minúscula, 4. 4. Otra vez, hacen la operación, 7.5 menos 7, dividen sobre 4, el resultado multiplican por 14, ese resultado le suma más 24, da el cuartil 1, 25,75. En su formulario ya tienen el cuartil 3, ya tienen el cuartil 1. Ahora necesitamos calcular el denominador, el percentil 90 y el percentil 10. Entonces, ponemos nuestro formulario de percentil. Ahí está. Empezamos calculando el percentil 90. Antes de calcular, otra vez, como la mediana, este pedacito I por N sobre 100 tienen que aplicar primero. I por N sobre 100, reemplazando los datos, como dice percentil 90, I vale 90. N 30, 90 por 30 sobre los 100 datos en total. El resultado da 27. 27. Quiere decir que la línea J va a ser un valor mayor a 27 en la F mayúscula. Mayor a 27, 29. Ahí es, en la línea de 29 es la línea J y 26 la J menos 1. Reemplazando en la fórmula entonces, seguimos el formulario. Percentil 90, límite inferior, el límite inferior en la línea de 29, 66. 66. De ahí está saliendo el valor. Más la amplitud en la línea J. En la línea J, la diferencia entre 80 menos 66, 14 es su amplitud. De ahí sale 14. I por N sobre 100, ya hemos multiplicado 90 por 30 sobre 100, 27 da el resultado. Ahí están trasladando ese resultado. El formulario dice menos frecuencia acumulada anterior a la línea J. La frecuencia acumulada anterior a la línea J era en 29, F mayúscula anterior es 26, y ahí está saliendo el 26. 26, ahí está 26. Sobre dice frecuencia absoluta en la línea J, F minúscula en la línea J. En la línea de 29 estamos, F minúscula es 3, F minúscula es 3. Ahí está el 3. Haciendo la operación otra vez, 27 menos 26 dividido entre 3, ese resultado multiplican por 14 y ese resultado también de la multiplicación le suman a 66, da 70.67. Ya tenemos el percentil 90. Nos falta calcular el percentil 10 de la fórmula. Entonces, para calcular, primero aplicamos I por N sobre 100. En este caso, ahora I es la pregunta, percentil 10, I vale 10 por N 30 sobre 100. 10 por 30 sobre 100 da 3. 300 sobre 100, 3. Entonces, la línea J va a ser un valor mayor a 3 en F mayúscula. En F mayúscula, mayor a 3 es 7. Esa es la línea J. J menos 1 es arriba, no hay, 0 vale, no existe. Entonces, reemplazando el formulario, seguimos con la lectura del formulario. Dice, el percentil 10 es igual al límite inferior. El límite inferior en la línea J, en la línea de 7, de 10 sería el límite inferior. De ahí está saliendo el valor. ¿Está bien? 10. Más la amplitud es el formulario, CJ. Su amplitud es 14. En este ejercicio, 14 vale para todas las líneas. No cambia.
y por n sobre 100, ya han calculado, ya saben que vale 3, de ahí está saliendo el 3. La fórmula dice menos f mayúscula anterior a j, no hay 0, no existe la anterior a j, la línea j es donde está 7, arriba es 0, no existe, de ahí está viniendo ese 0 que tienen ahí en su formulario. Su formulario dice sobre f minúscula en la línea j, f minúscula en la línea j, la línea es en 7, f minúscula es 7, ¿no es cierto? 7. Eso es lo que estamos reemplazando. Ahí, 7 sobre 7. Haciendo la operación, 3 menos 0, 3 sobre 7. El resultado por 14. Y le van sumando más 10, 16. Ya tienen el percentil 10. Tienen todos los resultados. Eso es lo primero que tienen que hacer. Calcular el cuartil 3, el cuartil 1, el percentil 90 y el percentil 10. Están calculando todo lo que está pidiendo la formulita. Kurtosis, necesitan saber cuánto vale el cuartil 3, el cuartil 1, el percentil 90, el percentil 10. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, como segundo paso, reemplazamos todos los resultados en nuestra fórmula de kurtosis. Otra vez, kurtosis es igual al cuartil 3 menos el cuartil 1 entre paréntesis. Esa diferencia dividido entre 2. Ese resultado dividido entre el percentil 90 menos el percentil 10. Reemplazando los valores, cuartil 3, cuartil 1. Vamos a buscar nuestro resultado. El cuartil 3, 59,87. Eso es lo que estamos reemplazando. El cuartil 3 vale 59,87. Menos el cuartil 1. El cuartil 1 nos dio, cuartil 1, 25,75. 25,75. Entre paréntesis, dividido entre 2. Abajo nos falta el percentil 10. Buscamos el 90, perdón, el percentil 90. El percentil 90 nos dio como resultado 70,67. Eso es lo que estamos poniendo en el formulario. 70,67. Menos el percentil 10. Buscamos el percentil 10, nos dio 16 su resultado. Ya tenemos, haciendo toda la operación, da 0.31. 0.31. Tienen 3 resultados posibles para el formulario. Ahí abajo tienen. 0.31 es mayor que 0.26, menor que 0.26. La pregunta a todo el curso. ¿Alguien active la voz? ¿0.31 es mayor o menor a 0.26? Menor. Es mayor. Mayor. 0.31 es mayor que 0.26. ¿No? Como es mayor, estamos en este caso. Kurtosis, lo que han calculado, 0.31 es lo que han calculado, es mayor que 0.26. Entonces decimos nosotros como conclusión que la distribución, nuestro cuadro se llama distribución de salario de los obreros, la distribución de los salarios en esa fábrica es de tipo platicúrtica, nada más. A eso se está refiriendo. Eso es entonces lo que corresponde a este tema, lo que faltaba terminar. Y el examen es hasta esta parte, hasta esta parte. El examen, lo estamos fijando la fecha, a partir de ahora sería el tercer jueves a las 9:15 en punto el examen. El tercer jueves, la fecha no sé, pero yo lo estoy anotando, tercer jueves a partir de ahora. Para el primer parcial. 4 de junio sería, licenciado. ¿Ya? El 4 de junio entonces. 4 de junio, primer parcial. En su horario. Corresponde, van a tener las 2 horas. Ustedes terminan y lo van subiendo directamente ese mismo rato a la página, ¿no? En 2 horas tienen que subir todos la página cuando hayan terminado. Si no, no contabiliza, no vale el examen. Bueno, si tienen alguna consulta, alguna duda del procedimiento que hemos realizado. Licenciado, ¿podría volver a dar, por favor, la definición de lo que es kurtosis? Ya. Para que se acuerde un poquito. La simetría, vamos a ir desde la simetría. Para que lo diferencie con kurtosis.
La simetría, dice, es la falta de simetría en su distribución. O otra forma, mide el grado de cómo se deforma horizontalmente. Horizontalmente a la derecha, a la izquierda quiere decir. Fíjese, acá las barras son más grandes, hay más datos, hay mayor cantidad de datos, se está diciendo, en los valores pequeños. En los valores grandes hay pocos datos, sus barritas son más chiquitas. Cuando tiene este tipo de gráfico, está graficando el límite inferior con el límite superior, con la frecuencia absoluta, con F minúscula. Cuando tiene este tipo de gráfico, está diciendo que la simetría va a ser mayor que 0. Está diciendo, está sesgado a la derecha. Hay pocos datos aquí en la derecha, dicen. En las cantidades grandes hay pocos datos. Si estaríamos hablando de los salarios altos en la empresa, hay poquitos, está diciendo. Eso significa cuando está sesgado a la derecha. Si la simetría tiende a 0, está diciendo que es simétrica. Los datos que tienen es simétrico. Hay cantidades pequeñas y cantidades grandes por igual. Datos a la izquierda y datos a la derecha tienen la misma cantidad de datos, está diciendo. Los datos pequeños y los datos grandes tienen las mismas cantidades, está diciendo. Y entonces en ese caso la simetría es simétrica. O podría darse la otra situación donde ahora en las cantidades pequeñas hay pocos datos, se está indicando acá. Y en las cantidades grandes, las barras van creciendo. Cuando tiene este tipo de gráfico, nos está indicando que la simetría va a ser menor que 0. Cuando sea menor que 0, está indicando que la distribución, los datos que está analizando para la variable, está sesgado a la izquierda. Sesgado a la izquierda quiere decir tiene pocos datos pequeños. La mayor cantidad de datos son grandes, quiere decir el tipo de gráfico que estamos mostrando. Eso es la simetría. En cambio, la kurtosis, la simetría mide cuando tiene pocos datos a la derecha o pocos datos a la izquierda. ¿Está bien? Y cuando tiene en la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha es simétrico. La kurtosis, en cambio, la kurtosis, el coeficiente de kurtosis, ¿qué es lo que hace? Mide el grado de cómo se deforma en forma vertical, hacia arriba, hacia abajo, está diciendo. La distribución de datos, la distribución de frecuencias que está analizando, los datos que está observando, queremos ver si se deforma hacia arriba o se deforma hacia abajo. Eso es lo que mide kurtosis. Y para determinar si se mide, entonces otra vez, kurtosis mide cómo se deforma hacia arriba, cómo se deforma hacia abajo. Eso es todo lo que hace kurtosis. ¿Está bien? Entonces quiere decir los datos van apuntando hacia arriba, o los datos, otra vez, tiene la misma cantidad de datos pequeños y datos grandes por igual. En este caso, dice, va a ser mesocúrtica la distribución de frecuencias. En cambio, si se va achatando para abajo, si la amplitud va creciendo, la amplitud se va haciendo más ancho, ustedes van a concluir la distribución de frecuencias es de tipo platicúrtica. Pues acá quiere decir que la amplitud se va achicando, se va haciendo más pequeñito para que los datos vayan creciendo hacia arriba. Esa es la diferencia, nada más. ¿Preguntas? Activen la voz, vayan consultando. No hay dudas. ¿Se entendió todo? Entonces, otra vez, para el mismo ejercicio que tienen, los mismos ejercicios que tienen ahí en la pregunta anterior, que el ejercicio viene desde los cuadros de distribución de frecuencias, ¿no es cierto? Para las dos primeras tablitas, para el ejercicio 1, para el ejercicio 2, lo que tiene intervalo de confianza, calculen su kurtosis, ¿no? Para que practiquen, calculen su kurtosis y determinen qué tipo de kurtosis tienen, si es leptocúrtica, si es mesocúrtica o es platicúrtica. Nada más, esa es la conclusión que tienen que determinar para su variable X.
¿Se entendió? ¿Está claro? ¿No tienen alguna consulta? Licenciada, ¿a qué se refiere con tercer momento o cuarto momento? Se refiere a que está usted utilizando otra forma de calcular. En el caso de kurtosis, dice que hay que elevarle al cuarto momento. Nada más. Para la varianza, usted le elevaba la diferencia de los valores de x menos su promedio al cuadrado. En este caso, lo que interesa a los que han desarrollado la fórmula es que salga mayor que 3, igual a 3 o menor a 3 para determinar si es leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica. Cuarto momento significa que la diferencia entre el valor de x menos la media, para cada valor, tienen que elevarlo a la cuarta potencia, elevado a 4. Exponente 4 quiere decir. Multiplicado por su frecuencia absoluta. En este caso, para el primer caso, vamos a ver. Cuando la marca de clase es 17, menos su media aritmética, creo que era 43,57. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda? En su promedio. La moda, 44,53 vale la media aritmética para esa tabla. En esa tabla está diciendo, cuando usted va agarrando, aplicando la formulita, cuando x17 menos 44,53 su promedio, esa es la diferencia, ese resultado lo elevan a la cuarta potencia. Cuando tengan la cuarta potencia, ese resultado le multiplican por su FDI por 7. A eso se está refiriendo nada más. Es todo matemático. Muy amable, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Una consulta, Alison. ¿Sí? Para las personas que recién pudimos adicionar su materia y no pudimos asistir a las anteriores explicaciones, ¿hay algunos videos o alguna bibliografía que podamos consultar para que los PDF que mandó podamos entenderle de una mejor manera? A ver, lo que estamos haciendo es subir al Classroom todas las unidades. Y todas las unidades, usted lo va a ver, así lo estamos haciendo paso por paso, de dónde van saliendo los resultados. Usted tiene que ir revisando los apuntes que lo baje del Classroom para cada unidad y cuando tenga dudas, me consulta. Los sábados, todas las dudas que tengan, vamos a ir ahí aclarando. Usted tiene que nivelarse en este caso por su cuenta, pero otra vez, las clases estamos tratando de hacerlo paso a paso. Si usted va siguiendo paso por paso lo que va pidiendo, lo que va calculando, no hay por dónde se pierda, va a tener todo. Fíjese de dónde sale el H, H de G, H de F. Tiene parte por parte, que es el índice de concentración. Tiene que calcular primero el índice de concentración, aquí es igual a PI. Tiene paso a paso, no se va a poder confundir. No hay la posibilidad. En todo caso, si usted quiere profundizar un poco más y tiene acceso a internet, tiene que entrar a YouTube. En YouTube le va poniendo lo que quieran. Índice de concentración en YouTube, ¿no? Y ahí busca el autor que quiera. Asimetría, ¿cómo se calcula asimetría? En YouTube, si quiere hacerlo más fácil, más didáctico, viendo en la pizarra de repente los cálculos, pero yo lo que estoy tratando es de el resumen que tienen, ustedes que lo van a bajar en la página de Classroom, tiene paso a paso todo lo que estamos pidiendo en cada clase. Terminamos la clase, inmediatamente tienen 2 ejercicios para repetir lo mismo, para que puedan aprender, terminar de aprender la clase. En eso consiste el método que estamos aplicando. Bueno, Alison, gracias. ¿Ya? Yo voy a ponerme al día. ¿Alguien más? Bueno, ahí quedamos. Nos vemos el